Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Como ha ya anticipado la vicepresidenta del Gobierno, se ha llevado al Consejo de Ministros a primera lectura el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 2994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, con la finalidad de introducir medidas de flexibilización del mercado de alquiler de viviendas. Este anteproyecto tiene unos objetivos muy claros, que es flexibilizar y dinamizar el mercado de alquiler. A diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, el mercado inmobiliario español presenta, por un lado, una alta tasa de propiedad, pero un débil mercado de alquiler, que nos sitúa como el país con un parque pequeño de viviendas en alquiler que está al final de la Unión Europea. El análisis de la situación revela claramente que el mercado de alquiler en España no constituye una alternativa eficaz al mercado de la propiedad, y esto se debe a la concurrencia de varios factores. Entre otros sería la insuficiencia, en muchos casos, de oferta de vivienda en alquiler, que no se pone en alquiler, la falta de competitividad por el nivel de las rentas, la escasa profesionalización del mercado y la ausencia de un equilibrio adecuado entre los derechos, de lo que debe haber un equilibrio entre los derechos e intereses igualmente legítimos de quien alquila una vivienda y quien es propietario de dicha vivienda. Pues bien, para abordar la debilidad del mercado español de la vivienda en alquiler, no solo es una exigencia, a nuestro juicio, una mayor protección de derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios o de adquirientes de viviendas que estuvieran arrendadas, sino que además va a contribuir sin duda a mejorar la situación económica y social de muchas personas en momentos como este, en la medida que esta reforma va a traer al mercado mayor número posible de viviendas, que actualmente están además vacías, y va a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos más vulnerables y también a personas jóvenes y a familias con niveles de renta bajos, y además permitir una mayor movilidad de los trabajadores. Todo ello con el objetivo, que conocen bien, de luchar contra la crisis económica y el desempleo. Para darle algunos datos, decirle que el mercado de alquiler en España, no sé si va la transparencia, pero si no yo lo cuento. El mercado de alquiler en España representa el 17%, es decir, población con vivienda alquilada es el 17%, frente al 83% que reside en una vivienda de su propiedad. Viviendas en alquiler en España hay 1,8 millones de viviendas y viviendas vacías 3 millones. El parque total de viviendas 25 millones y el stock de viviendas nuevas 687.523. ¿Cuáles son los objetivos? Son 4, fundamentalmente. El primero, como les decía, la flexibilización del mercado de alquiler para lograr mayor dinamismo. El segundo, reforzar la seguridad jurídica. El tercero, la mejora de la regulación del procedimiento de desahucio. Y el cuarto, el establecimiento de estímulos fiscales. Vamos por partes. ¿Qué elementos se introducen nuevos en el anteproyecto de ley de flexibilización del mercado de alquiler? Bien, primero, priorización de la voluntad de las partes frente a obligaciones. De tal manera, le voy diciendo cuál es la situación actual y en qué cambia la ley. En este momento, la actualización de la renta es conforme al índice de precios de consumo. Y, además, dice la ley actual que el derecho es irrenunciable de adquisición preferente por el arrendatario en contratos de duración inferior a 5 años. ¿Qué son las medidas que proponemos? La primera, pues que las partes pueden, ellas por sí mismas, pactar la actualización de la renta, aunque no esté en el contrato. Segundo, que las partes pueden pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente, que saben que estaba contemplado en la norma. En ausencia de pacto seguiría vigente la legislación actual, pero pueden pactar ellos la renuncia del arrendatario a optar al derecho de tanteo o de retracto en su caso. ¿Qué otro elemento de flexibilización del mercado se introduce? Pues es la duración de los propios contratos. En la legislación actual, como saben, hay un plazo de prórroga obligatoria de contratos de 5 años y un plazo de prórroga tácita de 3, es decir, estamos hablando de 8 años en total. ¿Qué hace la norma? Pues reducir los plazos para dar mayor flexibilidad. Reducir el plazo de prórroga forzosa a 3 años y reducir el plazo de prórroga tácita a 1 año, es decir, pasaríamos de 8 años antes a ahora 4 años en total. Otro elemento más, la potestad de desistimiento del arrendatario. En la situación actual
hay. En los contratos de duración pactada superior a 5 años, el inquilino puede desistir cuando hayan pasado 5 años y lo comunica al propietario con 2 meses de antelación. Eso es lo que dice la norma actual. Como también dice que en los contratos de duración inferior a 5 años el inquilino puede desistir pagando la indemnización. Pues una medida que es una medida estrella dentro de la ley es que, con independencia de la duración del contrato, el arrendatario podrá desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo comunique con 1 mes de antelación, lo cual introduce, como ven, una flexibilidad mayor. Con respecto a la potestad de recuperar la vivienda por el propietario, que es otro de los elementos, como saben, que es un elemento que genera mucha demanda. En este momento, el dueño, del propietario, solo puede recuperar la vivienda para residencia habitual, siempre que sea para él, como saben, para un familiar en primer grado de consanguinidad, o por adopción, o bien o como cónyuge en caso de divorcio, pero cuando se haya pactado en el contrato. Bueno, lo que dice el redactado actual del anteproyecto es que el dueño puede recuperar la vivienda para residencia habitual en los mismos casos que decía la ley anterior, es decir, que sea para él, que sea para un familiar en primer grado de consanguinidad, que sea por adopción o cónyuge en caso de divorcio, sin necesidad de que se haya pactado en el contrato, con un preaviso de 2 meses. Siguiente elemento de reforzamiento de la seguridad del tráfico jurídico. En la ley actual, en los contratos de duración inferior a 5 años, el comprador siempre está obligado a mantener al inquilino hasta los 5 años, esté o no esté inscrito el contrato de arrendamiento en el registro. En los contratos de duración superior a 5 años, si no están inscritos, el comprador debe mantener al inquilino hasta los 5 años, y si está inscrito el comprador, debe mantener al inquilino por la totalidad del plazo. Pues bien, ¿qué es lo que introducimos? Pues algo que se entiende muy fácil, que el comprador de una vivienda arrendada solo estará obligado a mantener al inquilino en los arrendamientos inscritos, que son los que dan seguridad jurídica. Siempre diciendo que es voluntario, es decir, se pueden inscribir o no se pueden inscribir, eso será un acuerdo que tengan. Y, en segundo lugar, que el comprador de una vivienda con contrato de alquiler no estará obligado a mantener al inquilino si el contrato no está inscrito en el registro. Por tanto, lo que se le está dando es una mayor seguridad jurídica de que eso está registrado. Mejora de la regulación del procedimiento de desahucio. Bueno, este es otro elemento que, como saben, genera en muchos casos muchos problemas. El procedimiento que se hace es el siguiente. En este momento, como saben, era necesario acudir a la vía jurisdiccional y obtener una sentencia declarativa para que el impago de la renta diera lugar a la resolución del arrendamiento, es decir, el desahucio. Y el abono de las rentas que tenía que pagar era posible hasta el último momento, es decir, se podía llegar al último momento y decir: aquí entrego yo mi renta. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues se agilizan los plazos y procedimientos, se habilita un plazo de 10 días para que el arrendamiento pague la deuda pendiente y se simplifica algo muy importante, que es muy fácil, muy sencillo, pero que va a generar mucha agilidad: la composición de la comisión judicial. Y se duplica la capacidad operativa de los juzgados, es decir, en vez de ir a 2 personas, van a ir un funcionario judicial, cosa que tiene su importancia porque se harán el doble de cosas, el doble en el mismo periodo de tiempo. Siguiente aspecto: la equiparación tributaria de los no residentes y de los residentes. Se modifica la ley de impuesto sobre la renta de los no residentes, que saben que es una ley específica. La situación actual es que no existen exenciones en el impuesto sobre la renta de no residentes sobre los rendimientos derivados de arrendamientos de vivienda, y los residentes tienen una exención del 60 o del 100% de la renta. ¿Qué se hace ahora? Pues nuevas exenciones para los no residentes sobre los rendimientos derivados del arrendamiento. Con esto lo que se quiere también es potenciar que muchos no residentes que tienen viviendas vacías puedan sacarlas a alquiler. 60% a todas las personas físicas no residentes, igual que el IRPF, y 100% a personas físicas residentes en la Unión Europea cuando el arrendatario tenga entre 18 y 30 años y unos rendimientos de trabajo superiores al IPRED, que es lo mismo que se está haciendo aquí para cuando un propietario alquila a una persona entre 18 y 30 años. También se introduce una modificación con respecto al gravamen sobre bienes inmuebles para los no residentes. La situación actual es que las entidades
en este caso son entidades no residentes, tributan anualmente en el gravamen especial sobre bienes inmuebles por sus bienes al 3%. Y la medida que se introduce es exención del gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades de no residentes. Después, como decía la vicepresidenta en su exposición, se introduce una modificación del régimen de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, lo que se conoce como SOCIMIS, que fueron creadas en el año 2009, que son, como saben, sociedades cuya actividad principal es la inversión en activos inmobiliarios urbanos para su alquiler. Hay una situación actual que la ven ahí en la presentación. Había un plazo de mantenimiento que era de 7 años, unos requisitos de diversificación, que tener al menos 3 inmuebles en su activo y que ninguno de ellos representase más del 40%, que era una regulación muy rígida, requisitos para la admisión a cotización en mercado regulado. Tenía que haber un capital del mínimo de circulación del 25 y un mínimo de 100 accionistas, un capital social de 15 millones y las obligaciones, esto era también muy relevante, de distribución de beneficios al 90% de los beneficios que no deriven en dividendos y el requisito de la financiación ajena inferior al 70%. ¿En qué lo cambiamos? Pues en una mayor flexibilidad. Reducción del plazo de los 7 que le dije antes a 3. Eliminación de los requisitos de diversificación, flexibilización de los requisitos a una circulación de un capital de circulación del 15, recuerdan que era el 30, y en vez de 100 accionistas, 50. La reducción del capital a 15, de los 15 a los 5, la reducción de las obligaciones y la eliminación del requisito de financiación ajena inferior, en vez de al 90, al 70%. Siguiente elemento de las sociedades cotizadas. En este momento las sociedades tributan en función de los dividendos distribuidos, las rentas exentas que procedan de viviendas arrendadas a un 20% y existen determinadas rentas que tributan al tipo general. Las medidas que se introducen son: la sociedad pasa a tributar en función del resultado del ejercicio en el impuesto de sociedades como cualquier otra sociedad, es decir, es llevarla al nivel que estaba el resto de las sociedades, que parece que no tenía mucho sentido que fuera otro. El segundo es que se incrementan las rentas exentas, que tiene todo el sentido, que procedan de viviendas arrendadas del 20 al 25%, cuando más del 50% del activo de la entidad esté constituido por viviendas. Es decir, si la sociedad estaba destinada a viviendas, pues lo lógico es que ese fin de la sociedad sea el que lleve implícito la exención, no otra. Y el tipo de gravamen de todas las rentas, que se fija en el 19%. Voy terminando ya. Hay una última medida que explicará después el señor de Guindos, pero que tiene mucho que ver también con todo el tema inmobiliario, que es que con la finalidad de dinamizar el mercado inmobiliario se va a establecer una exención del 50% de las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos que sean adquiridos entre el 11 de mayo y el 31 de diciembre, siempre que no exista vinculación entre las partes, y que dicha exención se aplicará en el ejercicio en el que se produzca la transmisión, es decir, es derecho de transmisión y será aplicable en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de no residentes y en el impuesto de sociedades. En fin, sé que esto no es la parte más preciosa y bonita de una exposición. Siento que sea árido el terreno, nunca mejor dicho, y decirles que he intentado hacer una explicación lo más didáctica posible, explicando lo que había y explicando lo que hay para que se entienda, pero en definitiva lo que me gustaría transmitirles es que se intenta que sea una ley equilibrada, que haya mayor seguridad jurídica, que haya más viviendas en alquiler, que haya mayor flexibilidad y buscando siempre el equilibrio entre los derechos del arrendador y los derechos del arrendatario, que es lo que debemos de velar desde el Gobierno y desde las instituciones por ese necesario equilibrio. Y esta es una ley que va ahora, como saben, tiene una tramitación larga, tiene que ir a la Agencia de Protección de Datos, al Consejo Económico y Social, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo del Notariado y el Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad, al Consejo de Consumidores, el informe de comunidades autónomas y los informes de los departamentos correspondientes, y espero que esto todo pueda hacer con la mayor agilidad posible y de que antes de que termine este periodo de sesiones estemos debatiendo esta ley en las Cortes Generales para su mayor enriquecimiento. Muchas gracias.